Sean todos bienvenidos a una transmisión del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, el principio. Mensaje 14, Caín y Abel. Lectura de la Biblia, Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis fue una tragedia. Imagínese Dios cuando creó al hombre, su gran expectativa era que finalmente el hombre creado iría a sujetar todas las cosas debajo de su gobierno para que Dios pueda gobernar la tierra y todas las cosas a través del hombre. Sin embargo, Eva, fuera de la protección de su marido, enfrentó a la serpiente y cayó en el engaño. Desobedeció a la palabra de Dios que había dicho para que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la serpiente engañó a Eva, contradiciendo la palabra de Dios, diciéndole a ella que si usted come de este árbol, con certeza no vas a morir, porque Dios sabe que del día que comieres de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así, Eva, confundida con esta palabra y deseosa en tener entendimiento, comió de este árbol y dio de este fruto a su marido. ¿Y qué pasó en este simple acto de desobediencia? Está en Romanos capítulo 5, Romanos 5, parece algo tan simple, parece un cuento de niños, pero mire la gravedad de la situación. Capítulo 5 de Romanos, versículo 17, voy a leer solo la primera parte. Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Este simple acto de desobediencia, de transgresión, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le había dicho que no coma, la muerte pasó a reinar. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es algo más serio de lo que usted piensa. Y en el mismo capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquel simple acto de contrariar a la palabra de Dios, tomando del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y comiéndolo y lo da a su marido, eso permitió que el pecado entrase en el mundo. Y por el pecado, la muerte entró en el mundo. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron, por cuanto todos pecaron.
No sé si ustedes consiguen percibir la gravedad de la situación. Y Dios entonces, decepcionado naturalmente, pero dio una esperanza. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios trajo esperanza aún para el hombre, porque después de haber desobedecido a la palabra de Dios, Dios con certeza condenaría al hombre a la muerte y la vida humana pasaría a no tener ningún sentido, porque el hombre fue creado justamente para que la vida de Dios reinase, para que Dios reinase a través del hombre, por medio del árbol de la vida, y si el hombre comiese de ella. Pero él hizo exactamente lo contrario, y esta descendencia de la serpiente es exactamente la secuencia del hombre caído. Todas sus generaciones futuras serán parte ahora de la descendencia de la serpiente, de la descendencia del diablo, de Satanás. ¿Entendieron la gravedad de la situación? Esta palabra descendiente, la descendiente de la serpiente, y la palabra descendiente de la mujer, en hebreo, es Sera. Si usted abre el diccionario Strong, Sera significa simiente. La descendencia o descendiente significa simiente. Significa sembradura. Asombrosamente significa semen, descendencia. Descendencia es descendiente. Hermanos, con este juego que pareció algo tan inocente, el hombre que Dios creó para hacer su voluntad se tornó un portador de la semilla o la simiente de la serpiente. Usted, en su hombre caído, usted se tornó un portador de la simiente de la serpiente. Su viejo hombre, su carne, es parte de la descendencia de la serpiente. ¿Sabía eso? Cada vez que usted vive en su carne, cada vez que usted cree y actúa en su viejo hombre, en su hombre natural, aunque haga el bien, usted está actuando según esta genética que usted tiene de la simiente de la serpiente. ¿Cree esto? Fue implantado en el hombre la simiente del pecado. En el hombre hay una simiente, hay una carga genética de la serpiente que se llama el pecado, que habita en nosotros, habita en el hombre caído, en la carne del hombre caído. Usted dice, Pedro, usted está exagerando. ¿Cómo puede afirmar todo esto? ¿Será que eso no está escrito en Romanos 7? ¿Está ahí o no? Romanos capítulo 7. Quiero que usted lleve un choque hoy, un shock
Es muy grave lo que sucedió, muy grave. Usted, como hombre caído, recibió una inyección de la carga genética del diablo. ¿Lo choquea esto? Eso es lo que sucedió. Yo leí ayer a Juan Bautista llamando a los judíos de raza de víboras. ¿Qué es raza de víboras? ¿Qué es una raza? El hombre caído se tornó una raza, una descendencia de la serpiente, raza de víboras. Jesús dice en Juan capítulo 8, 44, Jesús llama a estos judíos de ustedes sois del diablo, que es vuestro padre. En su viejo hombre, en su hombre natural, usted carga la carga genética de Satanás, del diablo, de la serpiente. Ah, pero yo estoy practicando el bien. Practicando el bien. En el árbol del conocimiento del bien y el mal continúa siendo del mismo origen y carga genética de la serpiente. ¿Entendieron? Nosotros no tenemos dónde huir. Practico el bien, practico el mal. Nosotros llevamos y cargamos la carga genética del diablo. ¿Estoy exagerando? Vamos a leer Romanos 7 para que ustedes se convenzan. Romanos 7, 14. Pero también quiero explicar que cuando el hombre cayó, hablé en el mensaje anterior que la tierra fue maldecida y toda la creación entró en cautiverio de la corrupción. Tanto que estas mosquitas que están volando acá me están estorbando. Y más aún, nuestro cuerpo, que fue hecho del polvo de la tierra, para que nosotros nos movamos en la tierra, en este mundo material, dentro de la limitación del espacio y tiempo, ese cuerpo que Dios nos dio para movernos en este espacio material, se tornó carnal. Génesis 6. Cuando Dios miró al hombre, que no da más ni la mínima dirección de Dios, ni mínimo hacia el Espíritu de Dios, Dios dijo, yo voy a desistir de contender con el hombre. Mi espíritu no contenderá más con el hombre, porque él ciertamente es carne. Usted se tornó carnal. Usted se tornó de la descendencia de la serpiente. ¿Y dónde está la naturaleza de la serpiente? ¿Dónde está la carga genética de la serpiente? Está en nuestra carne, que es el pecado. Vamos a ver Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La ley es espiritual, pero mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este cuerpo que Dios me dio para moverme en este mundo material, este cuerpo se tornó carnal y se tornó esclavo del pecado, porque Satanás inyectó su naturaleza pecaminosa en mí, su carga genética en mí, la simiente del diablo fue injertada en mí, inyectada en mí. En verdad, yo les dije esta mañana a los cooperadores, pero yo usé palabras más fuertes. Yo no quiero usar esta palabra más fuerte para no escandalizar a nadie.
espero que usted quede choqueado con esto, que aquí en adelante usted tenga miedo de vivir en su carne, usted tenga miedo de vivir en el lado bueno de su carne. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay algo más que Dios no creó y ahora pasa a habitar en mí a partir de la desobediencia del hombre. Ese pecado que mora en mí es la carga genética de la serpiente. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todo eso está en mi carne. Yo no la domino más, no domino más mi carne. Mi carne es esclava del pecado. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta carga genética de la semilla. Versículo 25 al final. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mi carne está sujeta a otra ley. No fue Dios quien creó. Fue el veneno inyectado por la serpiente. Hoy mi carne está eu falei da impressão digital. Tudo que nós fazemos na carne, irmão, tem a impressão digital de Satanás. Tudo que nós fazemos na carne, mesmo que seja coisa boa, tem o DNA de Satanás. Por isso, irmãos, o que fazer? Por eso, hermanos, Ficar parado, como é que é? O bicho pega. Se eu correr, o bicho come. O que eu faço? Desventurado homem que sou, não tenho saída. Por isso, irmãos, a única saída para o homem é a cruz de Cristo. É a morte desse velho homem. es la muerte del viejo hombre. No hay manera de reformarlo, porque la carga genética de la serpiente está inyectada en él, en el viejo hombre. Solo hay una manera, gracias a Dios, que en Romanos 6:6 deja claro, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo quiero librarme de esta esclavitud. Si yo quedo parado, él me toma, pero si corro, me come. ¿Qué hago? Nada. Cristo hizo por mí. Cristo murió por mí. Y por la fe en Cristo, yo fui incluido en la muerte de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado junto con él nuestro viejo hombre. Por eso, hermanos, tenemos que amar la cruz de Cristo. Tenemos que amar la obra de la cruz de Cristo, que es nuestra redención, nuestra salvación, nuestra liberación del cautiverio del pecado, nuestra liberación de la carga genética de la serpiente. Por eso que Jesús vino a la tierra. Mateo capítulo 3, el sembrador vino para sembrar. ¿Es verdad? El sembrador salió a sembrar. La preocupación de él es que si la serpiente consiguió inyectar su semilla en el hombre,
inyectó su carga genética en el hombre y arruinó al hombre para el plan de Dios, Dios usa a Cristo como sembrador que vino a sembrar la semilla de Dios. Ahora, hermanos, Dios tiene una nueva esperanza. Cristo vino a sembrar la semilla divina y la semilla del reino. Es una lucha entre dos reinos. Ganó al hombre y el hombre fue hecho para Dios. Él inyectó ese ADN en el hombre, pero Dios providenció en la cruz la muerte de nuestro viejo hombre. Y ahora, hermanos, como nuevo hombre, Dios providenció una semilla divina. Y esa semilla divina, la semilla del reino, que vino a través de la palabra del reino. Por eso, hermanos, Dios hace su obra a través de su palabra. Aleluya. La palabra del reino, cuando nosotros oímos y la creemos, ¿qué sucede? La semilla de Dios es inyectada dentro de nosotros. Esta es nuestra salvación. Ahora, hermanos, nosotros tenemos el ADN de Dios. Tenemos la carga genética de Dios. Esa es la derrota de Satanás. Por eso, hermanos, nosotros lo vencemos por la sangre del Cordero. No contamos con nuestro hombre natural, viejo hombre, porque el hombre natural tiene la genética de la serpiente. Nosotros lo vencemos por la sangre del Cordero. Y esta palabra simiente en el capítulo 13 de Mateo, versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hermanos, la buena semilla, si usted mira al Stronghead de nuevo, ella dice, la palabra griega para buena semilla es esperma, es semilla, es lo que hace germinar una planta. La semilla, una vez que se enterró en el suelo, comienza a germinar y esa semilla germina una nueva vida. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios ahora, si el sembrador salió a sembrar, Jesucristo no se quedó dentro de cuatro paredes. Él salió y fue de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Es la palabra del reino. ¿Qué es la palabra del reino? Es la semilla del reino. La semilla de Dios necesita encontrar tierra para germinar. ¿Y dónde está la tierra para que esta semilla de Dios pueda germinar? Es el corazón del hombre. Su corazón es la tierra para Dios inyectar la semilla del reino. Y la vida crezca y el reino de Dios crezca. Ahora, ¿entendieron? ¿Entendieron la gravedad de lo que sucedió en Génesis 3? Pero Cristo recuperó todo. Nosotros estamos aquí para esto, hermano. Por eso nosotros no vivimos más en la carne. No vivimos más en el viejo hombre, nuestro hombre natural. No vivimos más en nuestra capacidad, por nuestro esfuerzo, para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todo esfuerzo del viejo hombre, del hombre natural, continúa siendo aquel hombre que tiene la carga genética de la serpiente. Hay que salir de esta esfera. De aquí en adelante, la vida de iglesia tiene que ser vivida en otra esfera. No más en la esfera de la carne.
no más en la esfera del viejo hombre, en su capacidad de hombre natural. Los valientes de David son muy capaces, pero no pueden usar más la capacidad natural. passar pela morte, Hay que pasar por muerte y resurrección. Tienen que tener la marca de Dios. Tienen que tener el ADN de Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene que tener el ADN de Dios. entrar na mensagem. Ahora puedo entrar en el mensaje. Gênesis 4. Génesis 4. Se não ia só contar história. Si no solamente le iba a contar una historia sin este trasfondo. Es solo contar una historia bíblica para ustedes. Capítulo 4, versículo. Vamos. Coabitou o homem com Eva, Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. então disse Y dijo, um varão, por voluntad de Jehová he adquirido varón. deu à luz a Abel, seu irmão, Y después dio a luz a su hermano Abel, pastor de y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vamos. significado do El significado del nombre Caín. adquirir um varão. Adquirí varón Então a palavra por la voluntad del Señor. adquirir, La palabra Caín significa que significa isso? obtuve. Porque alguém ¿Por qué alguien adquirir pondría como nombre a su hijo que adquirió obtuve? a quê? Esta es una reacción a qué. Quem sabe dizer? ¿Quién dice? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Por qué Eva le dio ese nombre a su primer hijo? Porque Eva percebeu a tragédia, Porque Eva percibió la tragedia foi a culpada de que ella fue la culpable de toda a humanidade. de llevar toda la humanidad a esta desgracia, y Dios le prometió, le habló el Evangelio, Um descendente que de ella saldría un descendiente. Ese descendiente iría a derrotar a la serpiente. ela falou, Entonces ella dijo y pensó, entonces Dios me respondeu tão rapidamente. ya me respondió tan rápidamente, mi primer hijo ya es el descendiente adquirido. Adquirí el descendiente con la voluntad del Señor. Só que com o tempo, Caim foi Solo que con el tiempo, Caín creció, creciendo, acho que não é, y ella desconfió. Parece que no es este. não é ele. No es este. O segundo, Ahí nació el segundo. o segundo ele deu o nome, ela Cuando nació el segundo, le puso por nombre Abel. ¿Sabe qué significa Abel? fica Abel. ¿Qué significa Abel? Abel, Abel, rebel. rebel. Rebel significa Passageiro, un aliento pasajero o vanidad. se você for no livro Si usted fue al libro de Eclesiastés, do rei Salomão, el rey Salomón, várias vezes, diciendo varias veces, esta vida humana de vaidade, no pasa de vanidad de vanidades. Debajo del sol nada nuevo hay. a de mais moderno, Lo que hoy na verdade, hay de más moderno, en verdad, ya fue en la antigüedad. vai aparecer de Y más tarde aparecerá como moda. Entonces todo se repite. Eu falei para os irmãos, Y yo le dije a los hermanos, un cierto día yo vi vídeo rápido de uma un video rápido de una señora se não me engano, que dijo que cuando ella tenía 13 años de edad, en la adolescencia, vio una película de los indios americanos haciendo danza de la lluvia. vocês, mais ou menos vocês imaginam, tá? A gente vê no Imagínense, os índios, los indios dança toda, haciendo aquella danza para chover. para que llueva. Ela, adolescente, falou para a mãe, mãe, Ahí esta adolescente le dijo a su madre, madre, esses índios, yo me siento como estos indios. todos os dias eu faço a mesma coisa. Todos los días hago la misma cosa. Time,
Usted me dice que me levante, me lave los dientes, me higiene personal, vaya a la escuela, después de la escuela vuelvo a casa a mesma coisa no dia seguinte. y todo se repite todos los días igual. Os índios, pelo menos, Solo que hay una cosa, los indios por lo menos hacen esto con una finalidad de que llueva. Yo no sé para qué hago esto. olha só, com 13 anos de idade, ela já pensava Mire, con 13 años de edad ya pensaba así. uma vida de vaidade. La vida es una vida de vanidad. ¿Es así o no? No tiene sentido. Que é bem-aventurado, Usted es bienaventurado. que existe. Usted sabe por qué existe. Milhões de pessoas Pero hay billones de personas contemporáneas a nosotros ahí fuera que no sabe para qué existe. de manhã, Se lava los dientes a la mañana, va a la escuela, almoça, después almuerza, hace sus tareas toma um y banho, después a la noche toma, se baña, algunos ni se bañan y duerme. no outro dia, Y al otro día, lo mismo otra vez. Salomão, o rei Salomão disse: Por eso es que Salomón, el rey Salomón dijo, debajo del sol no hay nada nuevo, todo es igual. Lo que hago hoy, mañana tengo que hacer de nuevo. ¿Para qué hago todo esto? ¿Cuántos hombres en la tierra no saben para qué es todo esto? Vanidad é um fôlego passageiro. es un aliento pasajero. Señor Jesús. ¿Qué hago? Adão e Eva Adán y Eva caem na realidade caen en la realidad de que la vida humana, fuera de la presencia de Dios, no jardim do Éden, porque fuera del jardín del Edén, passaram um tempo porque ellos pasaron un tiempo maravilloso en la presencia de Dios en el jardín del Edén. ¡Qué alegría! ¡Qué placer! Todo era perfecto. ¿No era así? Deus se preocupava com o seu sustento. Dios se preocupaba con su subsistencia, con su alegría. Dios le daba placer y la palabra de Dios alimentaba al hombre, daba dirección al hombre. Y el hombre tenía alegría y placer y vivía en la presencia de Dios. Esa era la vida en el jardín del Edén. Y de pronto fue expulsado del jardín y todo cambió. Solo hay fatiga, sudor en el rostro. Ali lavrando a terra. Adán estaba ahí trabajando la tierra. Quando nasceu Abel, Y cuando nació Abel, es vanidad. Todo es vanidad. 39:4. Salmo 39, 4, versículo 4. Salmo 39, 4. Señor Jesús, Dá-me a conhecer, Senhor, hazme saber, Jehová, mi fin, e qual a soma dos meus dias, para que eu y reconheça cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. o cumprimento de algum He aquí distan mis días, términos cortos, a tua presença, o prazo da minha vida é y mi edad es como nada delante de ti. En verdad, hermanos, todo hombre, por mais firme que esteja, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. boa. Eu consegui promoção, Mi vida es buena. Yo conocí una promoción de trabajo, gano más dinero que antes. Mi vida está maravillosa. Por más firme que esté, es vanidad. com efeito, passa o homem como uma sombra. Ciertamente, como una sombra es el hombre. La sombra pasa rápido. E em vão se inquieta. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas. No tengo tiempo para servir al Señor. Estoy amontonando tesoros. Estoy en la mejor edad de ganar dinero, ganar dinero. Amontona tesoros. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Oh, Señor Jesús. Rodrigo Barbosa acabou de me contar hoje à tarde Rodrigo Barbosa me contó ahora a la tarde que un tío de él não se preparou para a morte, no se preparó para la muerte y falleció. deixou Dejó enorme, un patrimonio enorme, 5 haciendas, 5 campos. que ajuda a tia, Él tiene que ayudar a su tía, patrimônio
para hacer, para hacer la sucesión. Él no esperaba morir, pero dejó, él vivía una vida bien simple. No disfrutaba de todo lo que tenía. Hermanos, amontona tesoros, riquezas, ¿para qué? ¿Para qué? Quem vai desfrutar? ¿Quién va a disfrutar? Quem os levará? E eu ¿Quién lo va a llevar? Ahora, Señor, também ¿qué esperaré? vida profissional, ¿Suceso, éxito en la vida profesional? a ¿Tener muchos bienes? ¿Amontonar muchas riquezas? Señor, ¿qué espero? essa minha esperança. Mi esperanza está en ti. Tu és a minha esperança. Mi esperanza está en ti. Este viejo hombre, a quien le fue inyectada la carga genética, Seja, é uma vaidade. por mejor que sea, es todo vanidad. Pero nuestra esperanza, hermanos, está en el Señor. Morreu o nosso velho Él hará morir nuestro viejo hombre. Nos va a hacer vivir el nuevo hombre. de Deus. ¿Dónde está la carga genética de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios como semilla que fue plantada en nuestro corazón? Y esta semilla está creciendo en la vida de la iglesia. Todos los días hoy hacemos inmersión en la palabra. Todos los días yo mando inmersión a mis amigos, mis hermanos. Y yo sé, hermanos, que hoy tengo la gran oportunidad de estar siempre energizado porque tengo un grupo de energización donde nosotros marcamos por lo menos un tiempo por semana para hacer la inmersión ultra refinada. Gracias al Señor. A partir de Belo Horizonte, la conferencia en Belo Horizonte, el Señor nos dio de regalo esta herramienta, porque el comienzo, después de 2017, principalmente después del colportaje dinámico, nosotros pasamos a tener muchas personas para apacentar. Entonces Dios nos dio red de cuidado. Red de cuidado comenzaron con las hermanas conectadas y mujeres conectadas. Y pocos hombres más tarde tenemos los hombres de oración. Pero hermanos, ninguna herramienta es perenne, ninguna herramienta es para siempre. Todo es dinámico, todo puede ser mejor, todo puede ser mejorado, perfeccionado. No podemos apegarnos a una cosa y pensar que esto es para siempre, no. Las herramientas van a ser perfeccionadas. Y yo percibí que cuando Mauricio presentó la práctica de la iglesia en Belo Horizonte, de hacer este grupo, estos equipos de energización usando la inmersión ultra refinada, para mí eso sustituyó a las mujeres conectadas y hombres de oración. ¿Entendieron? Hoy, hermanos, hoy podemos tener nuestro grupo de energización de una manera con una estructura más liviana. No necesita tener un Zoom con todos. No, yo combino con mis otros 6 hermanos para hacer esta inmersión y apacentarlos. ¿Percibieron, hermanos, que el Señor dinamizó esta herramienta? Todos nosotros podemos hacer la cámara de energización. Sustituyen aquellas herramientas. Esta nueva herramienta está siendo muy eficaz. Por eso, hermanos, gracias al Señor, hoy nuestra vida no es más nuestra esperanza. Usted no sabe, nosotros estamos viviendo en el jardín del Edén. Isaías 40, versículo 6. Isaías 46. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba
Vamos a clamar a toda la humanidad. Esta vida humana es vanidad. a outra vida maravilhosa. Venga para otra vida maravillosa en el jardín del Edén. A vida humana Porque esta vida, la vida humana, es hierba, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, hálito do Senhor porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. única coisa que não é vaidade La única cosa que no es vanidad es la palabra de Dios. Señor Jesús, esto es confirmado capítulo 1, versículo 20. en Primera de Pedro 1:24. Pois toda carne Porque é como a erva, toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El hombre busca, algunos buscan riqueza, otros buscan propiedades o patrimonios, otros buscan felicidad en el matrimonio, felicidad en la familia. Hermanos, de cualquier manera la vida humana es como la hierba. Y algunos buscan fama, algunos buscan y algunos ambicionan poder, pero mais glorioso en su momento más glorioso, su gloria es como la flor de la hierba. Porque lo que sustenta la flor es la hierba, y la hierba muere rápidamente. Y cuando muere la hierba, la flor se seca. No queda nada. Entonces, hermanos, no busque nada en esta tierra. La única cosa que debe buscar es el siguiente versículo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ora, esta é a palavra que Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. a palavra do evangelho Porque la palabra del Evangelio tiene una semiente, la semilla del reino. Esta palabra no es más hierba, no es más vanidad. Esta palabra permanece para siempre. provavelmente desapontado Por eso, hermanos, de Caim probablemente con este hecho y ellos desorientados de que Caín no era la simiente que derrotaría a la serpiente, percibieron la vanidad o la inutilidad de la vida humana después de la caída del hombre. Y Caín siguió por el para cumprir conocimiento del bien y del mal para cumplir lo que Dios determinó para el hombre, que era labrar la tierra con el sudor de su rostro para obtener su sustento. Dios le dijo eso al hombre. Capítulo 3 de Génesis, versículo 17. Dios dijo así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, terra por tua causa, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. vocês entenderam? Deus havia ¿Entendieron? dado para o homem Dios Adão, había dicho al hombre, Adán, o homem que después de la caída, el hombre ahora está con un problema. Tiene que estar buscando producir la tierra con mucha fatiga. essa palavra Y Caín siguió esta palabra en la letra. 19 Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, por de ella fuiste tomado. tu és pó, Pues polvo eres y al polvo volverás. não faz sentido. Entonces la vida humana no hace más sentido. Trabaja la tierra, obtiene sustento y muere y vuelve al polvo. Que esperança que tem? ¿Qué esperanza tiene? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Percibieron? Usted nace, trabaja, Suor se fatiga, suda
obtiene su sustento Mas chega um dia para mantenerlo vivo, pero llega un día, el plazo de su vida termina, usted vuelve al polvo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Senhor Jesus. Señor Jesús. Então, irmãos, Entonces, hermanos, preparando tudo isso para falar de Caim e Abel, irmãos, ¿por qué estoy preparando todo esto para hablar de Caín y Abel? da Bíblia Porque poquísimos hermanos, hasta maestros de la Biblia, entenderam porque Deus tratou Caim daquele. pocos cristianos entienden por qué Dios trató a Caín de esta manera. A gente teve um irmão, entre irmãos de São Paulo, Tuvimos un hermano entre nosotros com Deus, en San Pablo que se enojó con Dios porque él fue injusto con Caín, então vamos lá, vamos ler. ¿verdad? Vamos a leer, a ver. 3. Versículo 3, Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ele ouviu Deus falar que Él escuchó, a Dios dijo que ahora el hombre necesita trabajar la tierra para sustentarse y con sudor y fatiga. Entonces él fue ahí y atendió eso, literalmente la palabra del Señor, y del fruto de la tierra que él cultivó, él trajo una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. você entendeu ou não? ¿Usted entendió o no? Eu receio que nem vocês entenderam. Yo creo que ni usted entendió. Dessa forma, ¿Por qué Dios trató de esta manera Caim, a Caín? tudo que Deus havia Caín hizo realmente todo lo que Dios había ordenado que el hombre haga. Hermanos, ustedes solo van a entender volviendo entonces a esta cuestión de la simiente. homem foi injetado En el hombre fue inyectado la carga genética de la serpiente. e Deus Y Dios provê a quiere salvação para esse homem. proveer la salvación para este hombre, que no tiene más salida. Yo dije eso. El hombre se queda parado, Se correr, el bicho te atrapa. Si corre, te come. tem mais saída. Entonces, no hay más salida. A gente se Entonces, ¿de qué sirve esforzarte, fatigarse todos los días para estar vivo y traer una ofrenda para el Señor? irmãos, não faz sentido. Hermanos, no tiene sentido mi vida no tiene sentido. Entonces Abel percibió con seguridad, Abel fue más al fondo. Devem ter falado para Sus padres deben haberle dicho, la vida maravillosa en la presencia de Dios en el Edén antes de la caída. Con seguridad Adán le dijo, les contó a Abel, mas Abel, habrá hablado a los dos, pero Abel quando o homem caiu, prestó atención y que cuando el hombre cayó, seus pais procuraram coser sus padres buscaron a sua nudez. hacerse hojas de higuera para tapar su desnudez, pero Dios mató probablemente un cordero para providenciar pieles para sus vestidos. Y ellos percibieron que lo que agrada a Dios, que cubre la desnudez al hombre, es la muerte de un animal, el derramar de la sangre. Entonces el derramar de la sangre representa la redención de Cristo. Abel percibió y él fue a criar ovejas. Y en aquel tiempo el hombre no comía carne. Él hizo aquello especialmente para Dios y ofreció la gordura, lo mejor para Dios. No servía nada para él, solo la piel, pero él sabía hacer a la manera de Dios. Abel agradó a Dios porque él buscó seguir el principio de Dios. Hermanos, si usted permanece Fazer tudo certinho, en la lógica humana, hacer todo lo correcto, o homem caído, como Dios destinó al hombre caído, você está aparentemente usted está correcto. fez tudo certo. Mas Usted hace todo bien, pero usted no consigue ver la salvación de Dios. Dios quiere sacar a usted de eso, de esta esclavitud. Por lo menos en el principio, usted necesita ver que eso no es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es la muerte del animal y ofrecer su gordura, y eso agrada a Dios. Dios entonces se agradó de, de Abel e não se agradou de Abel Caim.
y no se agradó de Deixa eu Caín. explicar para vocês. Es difícil explicarles. Vocês entenderam? Se não entenderam, vai entender um dia. Tá? Si no entendieron, un día van a entender. Porque a árvore do conhecimento Porque el árbol del conocimiento capacidade para o homem da capacidad al hombre de juzgar lo que está correcto y lo que está equivocado racional a nivel del conocimiento racional, lógico, al nivel conhecimento da esfera del conocimiento de la esfera terrena. na esfera Y recuerde, la esfera terrenal, la esfera carnal, tenemos que da carne el gobierno de la carga genética de la serpiente. que você seja. Si usted, por mejor que usted haga las cosas para Dios, en el árbol del conocimiento, usted hace lo mejor de su lógica, Do que é racionalmente correto, de lo que es racionalmente correcto, esfera aún está en la esfera do veneno. Você está dentro del veneno. Usted está dentro de la fuente del veneno de Satanás. Usted está actuando y haciendo, viviendo para Dios, aún dentro de la genética de Satanás. Señor Jesús, lhes dê sabedoria para entender. espero que Dios les dé sabiduría para entender. Não é errado ao homem adquirir conhecimento. No entanto, irmão, Por eso para el hombre no está mal adquirir conocimiento, pero para agradar a Dios es necesario buscar la presencia de Dios y oír su palabra. e conhecer através da sua palavra Y conocer a través de su palabra su corazón, que yo llamo de suspiro, seguir y seguir la dirección do comando de la palabra de mando dada por Dios. humano no El esfuerzo humano nunca, en el nivel natural nunca podrá agradar a Dios. Recuerde bien esto, el esfuerzo humano natural, al nivel natural nunca podrá agradar a Dios, porque el nivel natural tiene el ADN de la serpiente. continuando, Vamos a continuar. versículo, Versículo, ¿dónde estoy aquí? não, já li. Versículo Ya 5, leí. não li a parte final. Irou-se No leí el versículo 5 final. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. lhe disse o Senhor, Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Hermanos, interesante. Caim, quando trouxe do seu labor, Caín, cuando trajo de su trabajo, de trabajar la tierra, la ofrenda al Señor, toda a sua oferta, y Dios no se agradó de su ofrenda. da Bíblia não compreendeu Muchos estudiosos de la Biblia no comprendieron la actitud de Dios. El principio que tenemos que aplicar aquí es muy parecido a la historia de Job. Poco realmente comprenden por qué Dios afligió severamente a Job. La razón fue ayudar a Job a percibir que todo su esfuerzo de ser un hombre recto, íntegro, que se apartaba del mal, tenía aún su origen en el árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque sea del lado del bien. espero que agora tenha esclarecido um pouquinho mais. Espero que ahora haya aclarado un poco más, porque Caín, como Job, Tudo certinho, quería hacer todo correcto. queria ser Como Job, reto, íntegro, temente. Job quería ser un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, pero estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no se puede agradar de eso. La cuestión es, ¿por qué árbol usted vive? Usted dice, ¿por qué si no se agrada de mi ofrenda? Árvore você vive, ¿Por qué árbol usted vive? Sí, el árbol que supre para viver que te suple para vivir esta vida o esta ofrenda para el Señor, fuera del árbol del conocimiento del bien o mal, por mejor que sea, Dios no se agrada. Dios no puede aceptar. coisa, irmãos, Entonces solo hay una cosa, hermanos, um princípio, mesmo que o homem es buscar en el mismo principio. Aunque el hombre haya sido rechazado, hay que buscar el principio del árbol de la vida. Es buscar por lo menos la presencia de Dios. Buscar oír su voz. Y buscar
seguir la dirección de la voz de Dios, porque la voz de Dios es una orden, es un comando. Eso, y el resultado de eso, y fruto de eso, va a agradar a Dios. ¿Entendieron? Este es el principio. Yo no sé más cómo explicarlo. Es una diferencia sutil, pero es toda la diferencia. Uno, una distancia enorme entre uno y otra cosa. Oh Señor Jesús. Entonces, el camino de Caín representa los que sirven a Dios religiosamente a su propia manera y no a la manera de Dios. Esto es, sirven según su carne. El resultado es de envidia del verdadero pueblo de Dios que vive según el Espíritu, los que siguen la dirección de la palabra viva de Dios. Yo no hablo sin fundamento en la palabra. Vamos a ver Judas 10. Judas solo tiene versículo nomás. Versículo 10. No tiene capítulo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Este es el camino de Caín. Hace todo correcto, religiosamente correcto, pero percibe que Dios no se agradó. Pero Dios se agradó de aquellos que andan en el principio de Abel y pasan a tener envidia de ellos y pasan a difamarlos, pasan a calumniar a los que realmente andan en el camino de la vida, camino de Dios. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Ese es el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Comienzan religiosamente bien como Caín. Dios no acepta su ofrenda y continúan en el lucro de Balaam, de ganar dinero con las cosas de servicio a Dios y terminan pereciendo en la contradicción o en la rebelión contra la autoridad de Dios. Ese es el camino de Caín, revelado aquí en el libro de Judas. ¿Entendieron mejor ahora? Espero que esté mejorando su entendimiento. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ustedes creen que son amigos, ahí son buenos hermanos, pero en verdad son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Usted cree que ellos te van a suplir agua, pero no tienen nube, pero sin agua. Vientos, árboles otoñales, sin fruto, no tienen fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto es el camino de Caín. ¿Quiere andar en él? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. ¿Quedó más claro? La Biblia que afirma, las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Oh Señor Jesús.
En verdad, é interessante aqui es interesante aquí que era que Juan dice, do maligno. Caín que era del maligno. ¿Qué significa Que Caim afirmar que Caín era del maligno? Caim tinha Caín a carga genética do maligno. tenía la carga genética del maligno y andaba según esa carga genética del maligno. Entonces sus obras Ser boas que él quería parecer que eran buenas, eran obras conectadas al maligno. ser uma coisa boa, certo? Entonces no puede ser algo bueno, Nossa, ¿verdad? espero que vocês entenderam mais. Oh Señor, espero que entiendan un poco más, porque es difícil explicar. ¿Cómo los voy a convencer Suas obras eram más. Como é que eu vou que Caín, las obras de Caín eran malas? do maligno? Se fosse ¿Cómo le explicaré que Caín es de maligno? Si era mi afirmación, usted va a decir, usted Pedro está exagerando. Pero aquí Juan escribió. Entonces, hermanos, probablemente por ele, eu acho que provavelmente, por él, yo creo que probablemente por él, por Caín, cuando nació, principalmente, deve ter su madre principalmente le habrá dicho, mira, nosotros creemos o descendente da mulher. que usted es el descendiente de la mujer que Dios nos prometió. Entonces, probablemente con esto en la cabeza, Pensado em agradar. él se haya esforzado para agradar a Dios. Ele tenha se esforçado Tal vez con eso possível com a sua él se esforzó al máximo posible en su capacidad de labrar la tierra, producir una buena cosecha para traer a Dios, porque él creía que él era el Salvador del mundo. Lúcifer quis Como Lucifer quiso probar a Dios, que él era el más perfecto, que él era el más sabio, él era el más bonito, número él era el candidato número uno para heredar esta tierra, heredar la creación. essa foi a loucura Esta fue la locura en su presunción y en su arrogancia. Él quiso ser igual al Altísimo. na verdade tudo que Caim En verdad, todo lo que Caín hizo reflete o que refleja coração do maligno, o coração el corazón del maligno, el corazón del diablo. que queria Él quería agradar a Deus, agradar a Dios y ser heredero del mundo. Hebreo 1 nos deja claro, Dios, não entregou capítulo 2, Dios no entregó a ninguno de los ángeles para reinar en el mundo venidero, pero sí al hombre. Senhor Jesus. Então Oh Señor Jesús. Entonces, esto equivale a lo que Jesús dijo a los judíos en Juan 8:44, vosotros sos del diablo, que es vuestro padre, ele foi homicida, y queréis satisfacer sus deseos. Él fue homicida desde el principio afirmou na verdade, y jamás se afirmó en la verdad, porque en él no hay verdad. Porque cuando él habla mentira, habla de lo que es pai da mentira, de él, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo, el maligno, tuvo control de las acciones de Caín por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y al fin, Caín consumó el homicidio. quando Caim consumou homicídio, Porque cuando Caín consumó el homicidio, 4, Jesus Juan 8:44, Jesús afirma cometeu homicídio, que quien cometió el homicidio no fue solo Caín. Quien cometió el homicidio fue el diablo. Él desde o princípio fue el homicida desde el principio. estava Diablo. em Caim. El diablo estaba en Caín matando a Abel. Ficou ou não ficou claro Está claro, que a carga genética está claro que la carga genética estaba en Caín matou Abel? cuando mató a Abel. Vamos continuar. Vamos ahí, vamos a continuar. Abel, por sua vez, trouxe Abel, primícias do seu rebanho. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Vamos a abrir en Hebreos 11:4. Hebreus 11:4. Hebreos 11:4 en la Biblia, vamos a ver. 11:4. Abel Por la fe, Abel deu a Deus ofreció a Dios excelente
más excelente sacrificio do que Caim, que Caín, pelo que obteve testemunho, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, tendo a aprovação dando Dios testimonio de sus ofrendas, ofertas. Por meio dela, também y mesmo muerto aún habla por ella. vocês perceberam que pela fé ¿Percibieron? Que por la fe seu a Deus, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. obteve o Él ser justo, obtuvo el testimonio de ser justo. El pecado de la desobediencia de Adán y Eva cometieron fue justamente contra la justicia de Dios. Aquí está el primer hombre considerado justo por la fe, por Dios, y es Abel. ¿Perciben esto? Abel fue considerado justo por Dios a aprovação de Deus y obtuvo la aprobación de Dios de sus ofrendas. Esto es algo tremendo. Probablemente Adán y Eva dijeron a sus hijos que Dios sacrificó un animal, probablemente una oveja, y vistió a sus padres con la piel de las ovejas o de las ovejas. Esto en Génesis 3:21. então para oferecer Él criaba ovejas para ofrecer las gorduras del animal a Dios y piel para vestido del hombre. Y la sangre del animal derramado fue para el perdón de los pecados. Está hoy de mañana, dije, ¿dónde está? A ver, los adolescentes, los jóvenes saben, ¿dónde está? derramamento de sangue. Sin derramamiento de sangre. Hebreus 11, Hebreo 11. não sabe? Hebreo 11. Não, Hebreus, vamos lá. Hebreos 9. Hebreus 11, não, perdão, não. Hebreus 9, versículo Hebreos 9. 20. Eu vou ler primeiro o versículo Vers- 12, tá bom? Versículo Voy a leer primero el versículo 12. não por meio Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación, redención. Y versículo 22. todas as coisas se Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecado. Entonces Abel percibió que sus padres pecaron, desobedeciendo la palabra de Dios, y ahora la única manera de obtener el perdón de pecados es derramando la sangre. Entonces él criaba ovejas para que la sangre y del sacrificio de estas ovejas seja para perdão, sea para perdón de pecados gordura é para oferta y a Deus, la gordura como ofrenda a Dios y la piel para vestir al hombre como vestiduras. Entonces Abel no dependió de la capacidad humana para agradar a Dios, sino que confió en la misericordia de Dios y siguió la manera de Dios para salvar al hombre después de la caída. Y con sangre derramada de un animal y la gordura de este como sacrificio para Dios y la piel para cubrir su desnudez. Esto equivale a no confiar en la carne. Lo que Dios quiere es que no confiemos más en la carne, porque su carne y mi carne está inclinada siempre al pecado porque tiene la carga genética de la serpiente. Bíblia em Filipenses 3, versículo 3. Vamos a abrir en Filipenses 3:3 ahora. Filipenses 3:3. Versículo 3. Nós é que somos a circuncisão. Nós Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermano, nunca debemos confiar en la carne. No confiar en la carne significa no confiar en nuestra capacidad natural, no confiar en nuestra habilidad natural. Aunque tengamos mucha capacidad,
y habilidad, así como Moisés en Egipto. Él adquirió toda la ciencia de los egipcios, los más altos conocimientos de los egipcios. Él era muy bueno en palabras, muy bueno en las obras. Pero hermanos, en cuanto él confiaba en esa capacidad, a los 40 años de edad, Dios no lo usó para sacar al pueblo de Egipto. Pero cuando él ya no confiaba más en su capacidad, a los 80 años de edad, Dios lo llamó. aquela sua capacidade Porque toda su capacidad se transformó en ¿qué? em ressurreição En resurrección, para que Dios pueda usar en resurrección para sacar al pueblo de Dios de Egipto. Por eso, hermanos, nosotros no confiamos en la carne. Isso é forte, irmão. Eso es fuerte, hermano. Eu tenho que dizer para mim mesmo: Yo tengo que decirme a mí mismo, posso confiar na minha, yo no puedo confiar en mi carne. posso confiar na minha. No puedo confiar en mi carne. Que poderia confiar também na carne. Bien, Outro pensa que pode. aunque yo también de qué confío en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia. Sido com Lúcifer, selo da perfeição. Tinha tudo para ser o bom, né? O melhor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Perdido todo Considero como y lo tengo por basura. que é refúgio aqui? ¿Qué es acá basura? Es el Você considera estiércol de animal, aquello que usted consideraba tanto su capacidad natural, como Jó, você era reto, como Job. Usted era recto, temeroso de Dios, se apartaba del mal, usted era íntegro. Todo eso no vale nada, no vale nada. as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Y lo tengo por basura Não tem para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. justiça de Abel. La justicia de Abel fue basada en la fe. Primeiro homem Abel fue el primer hombre mencionado en Hebreos 11 que por la fe fue justificado. Antes de Abraham, Señor Jesús. Entonces, hermanos, Deus então ahí entonces Dios agradou de Caim dentro de sua oferta. no se agradó de Caín, de su ofrenda. La primera reacción, ¿cuál fue? Ira. Você faz ¿Percibieron? Usted hace todo para Dios, con su esfuerzo natural. com seu suor, Usted consuda, se fatiga, usted da todo a Dios y Dios no se agrada de usted. Y su hermano ovelhas, crea oveja, tanto como você, no se esfuerza tanto como usted, mais fácil do que porque crear ovejas es más fácil que trabajar la tierra. no fim Deus se agrada dele. Y al fin Dios se agrada de él y de su ofrenda. Usted tiene primero envidia de él. Agradou dele e não de mim. ¿Por qué Dios se agradó de él y no de mí? Y de su ofrenda y no de la mía. E você Tiene envidia. Y usted, hermanos, tenga cuidado con la envidia en la iglesia. todos os itens Todos los ítems y herramientas que el Señor nos dio a obra avançar. para que la obra avance, todos los ítems de servicio que tenemos en la iglesia, todos los ítems que tenemos en la obra, nada puede competir uno con otro. No estamos aquí compitiendo. No estamos aquí para mostrar el O melhor. Para todo mundo ver que eu sei fazer as coisas. A minha capacidade é maior do que dos outros. Irmãos, não é para isso. Nós somos apenas servos do Senhor. E quem faz a obra prosperar não é você. Quem faz a obra prosperar é o próprio Deus através da sua palavra. palabra. Eu disse agora no jantar com os irmãos, com as irmãs, Yo dije ahora en la cena con los hermanos y hermanas que estaban ahí. não Yo les dije, o
yo no considero un mínimo para mim, mi gloria, para mí, agora essa maravilha todo lo que el Señor hizo ahora, la obra de maravilla que el Señor hizo hasta ahora, foi feito pelo Senhor mesmo. todo eso fue hecho por el propio. Qual homem teria capacidade de fazer isso? Nenhum homem. Por isso não vamos, irmãos, achar que nós somos os bons. Nós somos os capazes. E quando a obra começa a prosperar, nós ficamos orgulhosos. Tá vendo? Eu sei fazer melhor do que vocês. Sabe? Longe de nós isso. Porque esse homem que se considera Porque ese hombre que se considera ya fue a la cruz, genética de Satanás porque aún carga la carga genética de Satanás. na carne, Nosotros no confiamos más en la carne, no espírito. andamos en el Espíritu. Por isso, irmãos, quando alguém que se esforça Por eso, hermanos, a Deus a sua maneira, cuando alguien se esfuerza tanto para agradar a Dios a su manera, poco importándose con la manera de Dios, percibe que Dios no se agrada de él y ni de su ofrenda, y entonces viendo que Dios se agrada de su hermano y a los ojos de él no se esforzó tanto como él, coração se enche de y entonces en su corazón se llena de odio y su semblante se cierra y trastorna su cara. pessoas assim, irmãos. Personas así, hermanos, vive airado, viven trastornado, semblante caído. Se esforça na igreja, Y él se esfuerza en la iglesia, en su servicio, pero no prospera. Hay otro hermano o hermana, sirve de manera simple, oye la palabra de Dios, hace según la palabra de Dios, el Señor hace prosperar aquella obra que el hermano o hermana hace. Ahí usted queda trastornado, usted queda con odio, envidia. Hermano, eso es del maligno. do maligno. Vamos a salir rápido de ahí, es del maligno. Vamos a cortar esta conexión Maligno, de la carga genética del maligno. semblante caído, Cuando usted tiene semblante caído, tem dente ya es señal de que tiene el ADN del maligno ahí. ação. Corte rápido esa relación. O que agrada a Deus, irmãos, é em primeiro lugar o homem reconhecer Lo que agrada a Dios en primer lugar, que el hombre reconozca que es pecador. No es el mejor. eu não Por el contrario, yo no paso de ser un pecador. que seja aceito na presença de Deus. Eu Para que sea acepto en la presencia de Dios, yo necesito de una vestidura de justicia para cubrir mi desnudez. No con hojas de higuera, sino con vestidos de pieles providenciados por Dios después de derramar la sangre de un animal. Por eso, hermanos, vencedores venceram. los vencedores vencieron al dragón. El primer ítem, ellos lo vencieron con la sangre del cordero. Apocalipsis 12. Ellos lo vencieron por la sangre del cordero. Hermanos, somos pecadores. Solo somos aceptados por Dios si hay sacrificio de Cristo, muerto de un cordero. Hermanos, no somos nadie. Lucas capítulo 18, Jesus estava Lucas 18. Jesús quería explicar a los discípulos, a las personas. ¿Sabe? Aquello. Vamos a ver, Lucas 18, versículo 9. propôs também esta parábola a alguns. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Propôs essa parábola para quem? ¿A quién habló esta parábola? Alguns que Para algunos que confiaban en sí mismos como justos. por se considerarem justos e desprezar. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Você é assim? A ellos dijo también esta parábola. ¿Usted así? Será? ¿Será? Quando você confia muito em você, Cuando usted confía mucho en usted mismo, você está usted cree que es justo, com cuidado, usted está siempre correcto, cuidado con eso. acabam desprezando os outros. Y usted desprecia a los demás. Propôs essa parábola. Entonces Jesús propuso esta parábola justamente para esto. Os homens subiram ao templo, Dos hombres subieron al templo a orar. um fariseu e outro Uno era fariseo y el otro publicano. orava. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Ele é dele para ele mesmo.
La oración es de él para él mismo. Enquanto ele ora, La oración es aprecia sua en gramática, cuanto él ora, aprecia su gramática, su oratoria, apreciar que Dios pueda apreciar sus palabras y su elocuencia en su oración. Decía asimismo, te dou, oraba, porque eu não sou como demais te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como esse ni aun como este publicano acá. publicano estando em Hay el publicano, más el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. qual desses dois você é? ¿Cuál de ustedes dos es usted, de esos dos? Este desceu Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, que se porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. se eu disser para você Y si yo le digo a usted que Caín este primer hombre fariseo, y que Abel es el segundo, ¿usted creería eso? agora você entende mais um pouco porque Deus aceitou. Ahora entiendo un poco más porque Dios aceptó la ofrenda de Abel. Entonces, Dios entonces Para Caim, da oportunidad a Caín para que se arrepienta. Vamos a volver a Génesis. 4, né? Génesis 4, 6. versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que Entonces Jehová dijo a Caín, caiu teu semblante? ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O seu desejo será Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. você Hermanos, praticamente cuando usted está prácticamente consumando un pecado, usted sabe que Dios a través de su conciencia te da una oportunidad más, te da una alerta más. Usted sabe que su conciencia fue hecha para esa, para alertarte, como aquel, cuando usted en su auto, en el tablero, usted tiene una indicación, una luz que se prende para darle, opa, acá hay algo mecánico, la cubierta no tiene aire, te avisa. Cuando el auto, y es lo mismo, cuando Dios está por cometer un pecado, Dios siempre habla contigo y te avisa. Pero si usted procede bien, no será enaltecido. Entonces, ¿cómo proceder bien? Caín puede decir, yo procedí bien. El Señor mandó a labrar la tierra, labré la tierra. Aquí el proceder bien es seguir el principio de Dios. No confiar en sí mismo, no confiar en su propia carne. Y percibir, como sus padres percibieron, que él era un pecador. Y humillarse como un pecador para ser aceptado delante de Dios. No con arrogancia porque Dios no aceptó mi oferta. ¿Por qué Dios no me aceptó? Entonces Dios le dice, el pecado está a la puerta. Está ahí el pecado. Pero ¿qué dice? Con todo esto, a ti será su deseo. Es contra ti el deseo del pecado. Usted no tiene que hacer la voluntad del pecado. No haga la voluntad del pecado, no haga el deseo. Usted tiene que dominar, enseñorearse de él. Ahora tiene una chance de dominar el pecado. Usted recuerda Juan 8:44. ¿Qué es lo que Jesús le dijo? De nuevo, Juan 8:44. Le dijo que ustedes son del diablo. ¿Y qué dice después enseguida? Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y essa parte você nunca deu atenção. usted nunca dio esa atención a esta parte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El pecado está ahí a la puerta. El pecado es la personificación del diablo. El diablo está en tu puerta y quiere que usted le satisfaga el deseo de él
y el deseo de él es que usted mate a Abel. ¿Entiende? Entonces, hermanos, no satisfaga el deseo del diablo. En esa hora, desconéctese del diablo. En esa hora, salga de esa unión genética con el diablo. Arrepiéntase, porque el arrepentimiento no es una característica del diablo. El diablo nunca se arrepiente. Entonces, la mejor manera de salir de esta unión con el diablo es arrepentirse. Por eso Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, raza de víbora, arrepentíos. Porque a la hora que usted se arrepiente, usted se desliga de esta unión genética con Satanás. Y entonces dice, como dijimos, hermano, el árbol del conocimiento del bien y del mal conduce a la muerte, sea del lado bueno o malo. Entonces, si usted está del lado del mal, tal vez la cosa está más evidente. Gálatas 5 tiene un poquito más de tiempo. Bueno, Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 19. Describe las obras de la carne. Principalmente esta parte. La parte mala. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y lascivia es inmoralidad, inmundicia e inmoralidad sexual, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira. Todas estas cosas son del lado malo, y inmediatamente usted percibe que no hay nada de Dios en esto. Ahí viene también. Esto comprueba, hermano, que Caín estaba en este árbol. Porque aquí dice celos, iras. Eso estaba en Caín. Caín estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Caín tuvo celos e envidia de Abel, porque Dios agradó de Abel y de su ofrenda y no de Caín. El proceso de homicidio comenzó con el celo. Si no fuera interrumpido los celos se van a desenvolver en ira, odio. Por eso, hermano, si usted tiene celos de alguien, tiene envidia de alguien, de un hermano, una hermana, que la ofrenda de él está agradando al Señor y el Señor está haciendo su vida prosperar, su servicio prospera, y usted tiene celo, envidia, esta es una señal que se está aprendiendo. Opa, hay algo equivocado, estoy en el árbol equivocado. Es bueno que usted se arrepienta, porque la hora que usted se arrepiente, Satanás no tiene más dominio sobre usted. ¿Sabía esto? Señor, estoy con mucho celo de aquel hermano. Estoy con odio de ese hermano. Es un elemento para decir: Señor, perdóname. Me arrepiento de esto. Listo. Usted ya se desunió. Porque si usted no interrumpe el proceso con el arrepentimiento, usted va a continuar llevando este proceso en adelante, y el próximo paso es consumar el pecado, que es homicidio. Usted va a acabar cometiendo homicidio, matando a su hermano. Claro que en palabra de hoy no es matar literalmente. Usted odia a su hermano, ya es matar a un hermano. Por eso, hermano, el pecado yace a la puerta. Entonces, el diablo es como un león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Vamos a leer, ¿o no? 5:8. Primera de Pedro 5:8. Ustedes me dieron un tiempo más. 5:8. Sed sobrios y velad.
Porque vuestro adversario, el diablo, no es tu amigo, no. anda Porque el diablo es tu enemigo. como leão que ruge. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere devorarlo a usted. Cuando usted está con celo, esta es la presa. Leão sempre procura a presa ¿Sabe que el león siempre busca una presa? La presa que está más frágil, está más flaca, más débil, y él queda mirando. El león es experto. Cuando usted cayó en la de él, comienza a tener celo, envidia del otro, ódio. Aí pior ainda. Ele falou: esse odio, peor aún. Entonces, ese, esto que voy a tomar, él lo voy a atrapar a este. Entonces, cuando llegue en ese estado, antes de consumar el homicidio, hermanos, vamos a arrepentirnos. Jesus. Oh, Señor Jesús. Por isso, irmãos, vamos ler também Tiago. Por eso, hermanos, vamos a leer Santiago 1. Onde está o livro de Tiago? ¿Dónde está el libro de Santiago? Después de Hebreo. Capítulo 1, versículo 13. Olha como é que é o processo. Capítulo 1, 13. Miren cómo es el proceso. Diga, sou tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, Mesmo a ninguém tenta ni Él tienta a nadie. ninguém. Satanás, Dios no es tentador. Satanás es el tentador. cada um é tentado. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Cobiçava Caín ser. codiciaba ser y agradar al Señor. Cada um é tentado pela Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido en el árbol equivocado. Cuando esta codicia lo atrae, lo seduce, si usted no es atraído por la codicia, usted, la codicia no lo puede seducir. Pero usted quiere ser alguien. Usted quiere mostrar que usted es capaz, que usted es mejor, hace mejor servicio en la iglesia. Y usted, esa es la codicia. Y esta codicia te atraerá, lo va a seducir y usted quedará seco. Entonces, la codicia, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, no deje que la codicia conciba la concupiscencia, porque eso va a dar a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso, hermanos, semblante caído. No vamos a caer en este juego, no. Caín entonces consumó el pecado y comete el primer homicidio da humanidade. É isso aí. de la humanidad. Eso está 8 a 10. Vamos terminar de ler? Vamos. Génesis 4, 8 a 10. Vamos a terminar de leer acá. 8 a 10. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Abel, seu Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín mató a Abel. Nos muestra que a lo largo de las generaciones, aquellos que adoran y sirven a Dios según la carne, han hecho oposición, persecución, hasta homicidio contra los que adoran y sirven a Dios según el Espíritu. ¿Percibieron? A lo largo de la historia, aquellos que sirven a Dios según la carne y nos ven que no tiene resultado, no prospera, Dios no se agrada de ellos, ellos hacen una oposición sistemática y persecución, hasta matan a aquellos que adoran y sirven a Dios según el Espíritu. Hermanos, eso está en varios versículos, vamos a leer solo algunos. Mateo 23, por ejemplo. Mateo 23. Me dieron tiempo, así que vamos a avanzar. Mateo 23, pero ya voy a terminar. Mateo 23, 29.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos testificais que sois filhos. de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Achei-vos, pois, a medida Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, da condenação. ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí Envio profetas yo os envío profetas y sabios y escribas, a uns mataram, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, matareis e crucificareis, a outros y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vós recaia para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. João capítulo 16, 1 e 2. Juan 16, 1 y 2. Juan 16, 1, solo ese versículo vamos a leer. Juan 16, 1 y 2. Para que não vos escandalizeis. Eles os Juan 16. expulsarão das Estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Atos 7, 51, 52, eu já li para vocês. Hechos 50, Gálatas en la 7, 51 y 52, Gálatas 4, 29, Apocalipsis 17, 5 y 6, ustedes leerán después. Por lo tanto, hermanos, él, resposta de Caim a Deus revela la respuesta de Caín a Dios muestra que él era un hombre arrogante, porque despreció la advertencia de Dios y consumó el asesinato, mintió a Dios y aún le responde con arrogancia e irreverencia. Por eso Dios revela que el diablo fue homicida desde el principio, porque en verdad, él, en verdad, es el autor de aquel homicidio. que Caim era do Confirma que Caín entonces era del maligno. Y la sangre de Abel clama desde la tierra a Dios, así como la sangre de Jesús habla cosas superiores a de la que habla el propio Abel en Hebreos 12, 24. Caín se tornó maldito por sobre la tierra, cuya boca se abrió para recibir de su mano la sangre de su hermano. Caín considera el castigo de Dios severo demasiado y no podría soportarlo, y temía ser muerto por los hombres. Entonces Dios es misericordioso y le extiende una protección. Quien mate a Caín será vengado 7 veces. Y entonces Caín se retiró de la presencia de Dios y habitó en la tierra de Nod, que significa peregrino, al oriente del Edén. Versículo 13 hasta el 16. Así, los descendientes de Caín dieron inicio a una civilización sin Dios, una civilización que vive totalmente fuera de la presencia de Dios. não fazemos parte dessa. Pero nosotros no somos parte de esta civilización. Nosotros somos de Dios. Isso, hoje nós No solo eso, hoy nosotros queremos desligarnos de nuestra unión genética con la serpiente. viver a realidade Y hoy queremos vivir la realidad del nuevo hombre, donde tenemos la simiente, el ADN de Dios só nossas veias. Então nós vivemos corriendo por nuestras venas, vivimos en el Espíritu y somos aquellos que no confían en la carne. Y son estos que vienen el Espíritu, hermanos, que van a realizar la voluntad de Dios y van a finalmente traer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén.